Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir la presentación que estamos utilizando y también para enlazar con lo que ya hemos visto en las anteriores sesiones y para indicar lo que vamos a ver en esta sesión, ¿de acuerdo? En este caso voy a comparto un momento la presentación y en este caso voy a coger pantalla completa y voy a coger la pantalla 1, le voy a dar a compartir y estoy compartiendo, ¿vale? Bueno, para recordar, buenos días Verónica y el resto de compañeros y compañeras. Bueno, os voy a simplemente, la intención en cualquier sesión es dar lo que se conoce la continuidad, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos la semana pasada hablando de una serie de puntos, ¿no? Dentro de ese ciclo emprendedor. Lo que yo voy a hacer ahora mismo es simplemente, durante 5 minutos, recordar un poco qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? O sea, es decir, si no me equivoco, el viernes, ¿no? Si no me equivoco. En este caso, yo lo que voy a hacer es poner, creo que se ve bien, ¿no, Verónica? ¿Se ve la pantalla? Pues yo recuerdo que lo primero que hicimos, lo que hicimos la semana pasada fue ver lo que es la fase de alumbramiento. La fase de alumbramiento es todo aquello que tenemos que tener en cuenta para antes de iniciar o antes de plantear lo que se conoce como el plan de empresa. Quiere decir, tan importante como hacer un documento, que es el que vamos a empezar a hacer hoy, a explicar cómo hacerlo hoy, que es el plan de empresa, es tener claro con anterioridad una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestro perfil emprendedor, que es lo que hicimos como autoconcepto, y por otra parte también por otra parte, con lo que sería la búsqueda de la idea de negocio. La búsqueda e incluso a veces la revisión de la idea de negocio. ¿Qué quiere decir la revisión de la idea de negocio? Yo he creado una empresa, la he creado con un propósito, pero me estoy dando cuenta que esa empresa, según el propósito que yo tenía, no está funcionando bien o no hay, en ese sentido, no se están obteniendo los resultados que uno esperaba, ¿no? Muchas veces de algún modo hay que modificar la idea inicial y cuando se modifica la idea inicial, pues lleva a que un negocio que estaba pensado por una cuestión se esté llevando a cabo ahora para otra cuestión distinta, o si no distinta, en líneas de negocio que a lo mejor no eran las que estaban previstas originalmente. Por eso, el tema de buscar ideas no es una cuestión única y exclusivamente para el momento inicial del proyecto. El tema de buscar ideas es algo que los que tenemos empresas, y algunos pues, tenemos de ejercicio profesional, en mi caso, pues voy camino de los 30 años de ejercicio profesional y empresarial, porque siempre he sido autónomo, lo he hecho a través de una empresa, pues las ideas van modificándose y tú tienes que tener claro cuáles son las posibilidades que hay dentro de lo que sería tu empresa y de esas ideas de negocio, ¿no? Eso fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nos centramos fundamentalmente en analizar vuestro autoconcepto. Me encantaría que después de este curso por lo menos quedara un test hecho por vosotros mismos y que os sirviera de cara al futuro para decir, oye, pues yo creo que tengo que mejorar esto, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo sé cuestiones que todavía tengo que seguir mejorando y creo que es muy bueno la retroalimentación, lo que se llama homeostasis, y eso tiene que ver con lo que es el perfil emprendedor. Me gustaría también destacar otra cuestión, y es que el perfil emprendedor no es algo exclusivo de alguien que quiera crear una empresa. Si uno va a ser maestro, por ejemplo, si uno va a ser maestro, y creo que entre los que están aquí alguno lo va a ser en el futuro, pues es importante saber qué cosas tenemos que mejorar porque un maestro y una maestra está cada año está desarrollando una iniciativa emprendedora. No sé si sabéis que creo que nos podemos hacer una composición de lugar si planteamos que cada año un maestro o una maestra tiene una situación totalmente distinta. Y tiene que lidiar con ¿qué? Pues tiene que lidiar con un contexto, con una comunidad educativa distinta cada año, dependiendo de qué, del alumnado que tiene y además del alumnado, de las familiares que tiene ese alumnado.
Porque como yo le digo a muchos amigos maestros y amigas maestras, yo le digo, ¿cómo lleva el tema de los padres? ¿Cómo lleva el tema de los grupos de WhatsApp? No sé si sabes de lo que hablo. Pues un maestro, una maestra está desarrollando a diario iniciativa emprendedora. Los que estáis trabajando en organizaciones estáis desarrollando a diario iniciativa emprendedora. Los que tenéis empresas, como el caso de José Ángel Avellán, está desarrollando a diario iniciativa emprendedora. Eso fue de lo que hablamos la semana pasada. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues, oye, ¿cómo se hace un plan de empresa? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que escribir cuando estoy haciendo un plan de empresa? Pues en esta toma de decisiones secuencial, que es el ciclo emprendedor, partimos de una fase primera que se llama alumbramiento, que tiene que ver con el perfil emprendedor, que tiene que ver con la idea. Por ejemplo, David Ponce estaría trabajando con lo que es el perfil emprendedor, porque lo que tendría que trabajar es en analizar los perfiles que están llegando en la orientación laboral para saber o bien qué trabajo pueden desempeñar, o bien qué mejoras pueden tener esas personas en su cualificación, en su formación. Cuando hablamos de cualificación no hablo solo de una cualificación dirigida a un trabajo concreto, sino incluso a cuestiones de mejora del perfil de esa persona. Eso es el perfil emprendedor, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer el plan de empresa, empezar a escribir, empezar a tomar esas decisiones. Y por otra parte, hay que distinguir esta nueva fase de la fase anterior. La fase anterior se llama fase de alumbramiento. ¿Qué quiere decir la fase de alumbramiento? Alumbrar algo quiere decir qué idea se me ocurre. Sabemos que el alumbramiento también se aplica al nacimiento de una persona, pero en este caso estamos hablando del nacimiento de una idea, ¿de acuerdo? Entonces, en ese alumbramiento es muy importante saber qué es lo que me conviene en función de mi perfil emprendedor, en función de mi elemento, que puede parecer algo muy naif, muy en este caso de Teletubbies, no sé si conocéis los Teletubbies, ¿no? Vamos a darnos abrazos, ¿no? Una cuestión muy feliz, ¿no? Decir, ay, me gustaría hacer esto. Pero es que hay que intentar hacer lo que uno le gusta. El éxito está en desarrollar de manera viable, económica y financieramente aquello que nos gusta. Eso puede ser con un trabajo por cuenta ajena o puede ser por un trabajo por cuenta propia, pero vamos a intentarlo por lo menos. Entonces, en ese sentido, yo ahora voy a empezar con lo que serían los círculos que estáis viendo, que son de color morado. Y esa fase se llama la fase de maduración. Tengo una idea y una vez que tengo una idea, yo voy a hablar de muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, José Ángel Avellán tiene una idea que es intentar poner en valor una antigua hacienda cortijada o como se le quiera llamar, ponerlo en valor para su uso turístico, tanto en lo que tiene que ver con la hotelería y lo que tiene que ver con la hostelería, lo que tiene que ver con un hotel y lo que tiene que ver con un restaurante. Pues en ese caso en concreto ya tenemos la idea. Ahora hay que escribir sobre esa idea, pensar sobre esa idea. Y todo lo que penséis sobre esa idea nunca va a estar de sobra. Es decir, muchas veces, posiblemente José Ángel, ahora mismo que está en el periodo de construcción de tal, pues está plantándose 1000 veces, esto le voy a dar la vuelta, lo voy a hacer de esta manera, eso se llama plan de operaciones. Se ve en el paso 5. Pero también tendrá que saber cómo son sus clientes, cómo es su clientela. Eso está en el paso 4, que es el que llamamos el mercado. Pero también tiene que saber qué ventajas tiene la localización que tiene. Yo creo que las ventajas de la localización son tremendas desde mi punto de vista. Sin conocer, lo visitaré cuando pase algún día, si José Ángel lo permite, saber qué inconvenientes puede tener. Vamos a ver, hay que reconocer, por ejemplo, que si estamos creando algún negocio en Fuente Álamo, por poner un ejemplo, o en Lorca o en Pulpí, pues hay que tener en cuenta muchas veces que tenemos un hándicap. Y ese hándicap, por ejemplo, gracias José Ángel, ese hándicap, por ejemplo, son los temas olfativos. Es decir, sabéis que cuando existe el tema de granjas ganaderas, existe un problema olfativo que muchas veces la gente del lugar se acostumbra, pero quien llega de fuera, pues es una cuestión que llama mucho la atención y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso se llaman factores de localización. Factores de localización, eso lo vamos a estudiar también. Y después, no sé si en esta sesión o en la sesión del viernes, que es la última, pues vamos a ver los planes específicos y vamos a ver el plan más gracioso, por llamarlo de algún modo, o más entretenido, según mi punto de vista, que es el plan de marketing.
Todo el mundo opina sobre el anuncio de Navidad, todo el mundo opina sobre si la publicidad que está haciendo Volvo o Volkswagen o SEA es correcta, porque todo el mundo nos llama la atención la publicidad. La publicidad, que los que denostan la publicidad consideran que es algo que sirve para engañar, no. La publicidad sirve para comunicar algo. Y hay mucho arte en la publicidad. Mucho arte, mucho diseño, mucha creatividad, y a los que nos llama la atención, pues nos gusta analizar muchas veces el por qué se ha hecho esto. Yo, por ejemplo, tengo bibliografía que se basa en las campañas más exitosas a lo largo de los últimos 40 o 50 años. Son normalmente libros de arte de Thatcher, das cuenta, no son ni siquiera libros de economía, sino son libros de arte que hablan sobre las mejores campañas publicitarias, ¿no? Y eso viene muy bien para todo también. Lo digo por aquellos que no vayáis a crear una empresa, también os puede venir muy bien. Ahí vamos a ver el plan de operaciones, que lógicamente va a ser distinto para cada uno, el plan de recursos humanos. Y al final lo mismo hablo en la última sesión de algo de números. Entonces, dicho todo eso, yo voy a pasar ahora rapidísimo todo lo que vimos la semana pasada, para recordar un poco todo lo que vimos, y simplemente porque tengo que llegar también a la diapositiva en la que me quedé. Y yo me quedé hablando de la creatividad, que era otra fuente también muy importante de ideas. Y yo recomendé, y os sigo recomendando, que apliquéis de vez en cuando juegos de creatividad. Eso viene muy bien porque sobre todo va a permitir buscar soluciones a problemas de una forma mucho más rápida, ¿no? Ahí hablamos también de cómo hemos cambiado, como decía, presuntos implicados, con cambios de noticias. Y en este caso yo ya empiezo, si no hemos dado cuenta, ya el color del 3 es diferente, ¿no? Si los otros eran celestes, ¿lo recordáis? Si los otros eran celestes, en este caso ya estamos hablando de morado. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en este punto. Yo estoy definiendo la oportunidad. Y el definir la oportunidad, pues en este caso nos supone el primer paso fundamental de la fase de maduración de la idea de negocio. En este ciclo emprendedor que tiene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6, a mí me gusta decir que las sevillanas, yo no sé, me quedé en la primera, tienen 4 pasos, dicen, ¿no? 4 pasos de baile, ¿no? Pues el ciclo emprendedor, según mi propuesta desde hace ya muchos años, tiene 6 pasos, 6 grandes pasos. 2 que es para cómo llegó la idea, los que hemos visto en la clase anterior, y 4 que tienen que ver con ¿qué? Con la fase de maduración, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo estoy escribiendo, por ejemplo, un plan de empresa. Al escribir ese plan de empresa, yo lo primero que tengo que partir es, y lo voy a utilizar como ejemplo, y es un plan de empresa, en este caso, de una ampliación de una residencia de personas mayores. Una residencia de personas mayores, daos cuenta la importancia del lenguaje. Esto es un consejo que os doy a todos y a todas. El lenguaje inclusivo, no solo por cuestiones de género, en lo cual yo creo particularmente, aunque a veces hay que saber medir y cómo utilizar ese lenguaje inclusivo, también afecta a diferentes colectivos. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, no podemos hablar de ancianos, y diréis todos y todas, es que son ancianos. Es que lo correcto es decir personas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, es como el lenguaje inclusivo con las personas con discapacidad. Y además ese lenguaje inclusivo, que nos fastidia mucho a los que nos dedicamos todos los días a hablar en público y a estar dando charlas, conferencias, escribiendo, pues resulta que cambia, es muy cambiante. Hay veces que, por ejemplo, hubo un momento que se le decía a las personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes. Y fueron los mismos que crearon ese término los que dijeron, no, mejor seguir planteando o utilizar la palabra personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, no se puede utilizar la palabra minusválido o minusválida. ¿Por qué? Porque es despectiva, porque habla de una menor valía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, es bueno que tengáis entendederas, orientación al cambio, tolerancia, por otra parte también muy importante el respeto hacia todas esas circunstancias para saberlo. Bueno, dicho eso, yo estoy en la primera parte. Y lo primero de todo, en una residencia de personas mayores, ¿qué es lo que yo tendría que ver? ¿Qué es lo primero? Y voy a utilizar 2 ejemplos. José Ángel con su negocio turístico y la residencia de personas mayores. Para hablar de 2 negocios que son reales y en los que está trabajando José Ángel por un lado y yo estoy trabajando en este caso con una residencia
que amplía y en la cual el BBVA, para hacer una financiación puente, le pide un plan de empresa. O sea, el BBVA es un banco, lo sabéis, y le pide un plan de empresa para anticiparle 1.700.000 euros. Así de claro. Entonces, eso necesita explicarle al BBVA de qué va el negocio. A eso se le llama plan de empresa. Y eso es lo que nos dedicamos en los pasos 3, 4, 5 y 6. Es un documento que no es un documento solo para pedir subvenciones, debería ser un documento para reflexionar acerca de cómo va a ser nuestro negocio. Y para darnos cuenta muchas veces de cosas que creíamos que iban a funcionar de un modo y que van a funcionar posiblemente de un modo distinto. En ese sentido, cuando hablamos, lo primero de todo sería plantear cuáles son los requisitos personales y lo que son los requisitos materiales. Requisitos personales, requisitos materiales. Si yo, por ejemplo, aquí en Andalucía, según la legislación turística, para tener un hotel necesita una dirección que tenga una titulación en turismo. Aquí en Andalucía. Desconozco la legislación. Eso es un requisito personal. Si yo voy a tener un bar, tengo que tener un carnet de manipulación de ¿qué? De manipulación de alimentos. Si yo tengo, por ejemplo, soy fisioterapeuta o doy masajes, tendré que tener una formación en fisioterapia, por una parte, o una formación profesional como quiromasajista, por poner un ejemplo. Sigo poniendo ejemplos. Hace, como uno ya va teniendo edad, sabéis que a día de hoy encontráis muchos talleres de tatu, ¿no? No sé si lo digo bien, de tatuaje, ¿no? Lo habéis visto muchas veces que aparece. Pues ahora unos 22, 23 años, esto lo digo siempre, a lo mejor son 24, pero quedo muy bien como precisando los 22 y 23, o sea, no sé tampoco la fecha exacta, pero yo sé que son más de 20 años. Aquí en Andalucía y en toda España prácticamente se daba una cuestión que era una cuestión de laguna legal. O sea, había gente que tatuaba, pero no había ninguna legislación que hablara de qué, de cómo tatuar, de qué formación tenías que tener para tatuar. Y los tatuadores lo hacían como artistas y estaban haciendo micropigmentaciones, con lo que puede suponer dermatológicamente a personas sin ni siquiera tener ninguna titulación al respecto. Pero es que nadie le exigía esa titulación. A partir de ese momento, la administración se llama al saber y le exige a los tatuadores o tatuadoras una titulación en micropigmentación y obliga a una serie de cuestiones que tienen que ver con el lugar, las características, los elementos sanitarios que se emplean en el lugar en el cual se están haciendo esas micropigmentaciones, esos tatuajes. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo para un negocio se requiere un requisito personal. Un requisito personal para gente que tenga temas de camiones, cuestiones, es tener la tarjeta de transporte. Tener la tarjeta de transporte. Y algunos diréis, y también tiene que tener en ese sentido lo que es el carnet especial para ser camionero o camionera, pero es que estamos hablando de una empresa de transporte. Yo no estoy hablando de cada uno de los trabajadores o trabajadoras. Esas son otras cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos. Hay una confusión muy grande con los requisitos personales y es, claro, el personal que necesito. No. Hay que saber, y por eso es muy importante cuando tengáis la idea, y es lo que creo que José Ángel está haciendo, estar en contacto directo con la administración. Digo, ¿qué exigencias tengo? Pues mira, si quieres ser hotel, necesitas tener el siguiente personal como mínimo. Y, por ejemplo, hasta hace un tiempo, no sé si habrá cambiado porque no he tenido la oportunidad de participar en ningún plan de empresa, hasta hace un tiempo era necesario tener a alguien que tuviera una mínima formación turística para estar al frente de ¿qué? Al frente de un servicio de hotelería. No estoy hablando de casas rurales o cuestiones por el estilo. Estoy hablando de un servicio de hotelería, de un hotel, ¿de acuerdo? Un requisito personal, por ejemplo, para alguien que tenga, lógicamente, una farmacia, es ser farmacéutico o farmacéutica. Si no, no puedes tener una farmacia. Por eso los fondos de inversión no han entrado directamente en la farmacia, que podrían haber entrado con una posibilidad tremenda. Entonces, y por eso no ha entrado Florentino Pérez en la farmacia, entre otras cuestiones, aunque hay algunas redes de farmacias también. A eso se le llaman requisitos personales. Y además de los requisitos personales,
nos encontramos también, además de los requisitos personales, nos encontramos también con lo que sería, lo diré, con los requisitos materiales. Y para eso es muy importante tener la legislación sobre ese tipo de negocio. Los requisitos materiales, en el caso, por ejemplo, de José Ángel, existe una legislación, esa legislación nos la está indicando la Consejería de Turismo de la región de Murcia, porque las competencias en materia turística son de la región de Murcia, y yo si voy a hacer un negocio con una categoría turística, un alojamiento con una categoría turística, tengo que tener en cuenta todos los requisitos materiales que exige. Accesibilidad, tipos de servicios, tamaño que tienen que tener la habitación en función de la calificación que tenga el negocio, tipos de acceso a un lugar o a otro, tipos de aparcamientos que tienes que tener, cuestiones que lo que hay que entrar en el detalle de cómo se ofrece el servicio. Si Verónica, por ejemplo, imaginar, está ofreciendo un servicio de, por poner otro ejemplo, un servicio de senderismo o un servicio, imaginar, de rutas turísticas por el oeste de Cartagena y por otro lugar, pues tendrá que ver qué formación tiene que tener al respecto. Por ejemplo, casi siempre se exige, a día de hoy muchas asociaciones que están haciendo visitas, están haciendo muchísimas cuestiones de rutas, de senderismo y todo el tema, y esas asociaciones a veces, insisto, pueden estar incurriendo en algún tipo de incompatibilidad legal. Otra cuestión es que, digamos, como asociación, que vamos un grupo de amigos a andar, eso sí. Pero otra cuestión es que organicemos un sendero y ese sendero lo organicemos indicando que tiene unas pautas, tal. Si la persona que está al frente de esa actividad no tiene una formación en actividades técnico-deportivas, en educación física, en otras cuestiones que están dentro de las que se permiten para ese tipo de actividades, podemos encontrar un problema. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los requisitos personales y los requisitos materiales. Yo he visto hoteles que han tenido, una vez ya terminado, que replantear ciertas zonas porque no cumplían con las normas. ¿Eso qué es? No se ha cumplido con los requisitos ¿qué? Con los requisitos materiales. Los requisitos materiales decían que para que un hotel fuera tal y con tal categoría tenía que tener una escalera de una dimensión. Pues esas escaleras se hicieron 20 centímetros más pequeñas. ¿Veis lo que pasa por empezar la casa por el tejado? Por lo tanto, hay que tener muy claro cuando vayamos a crear el negocio qué requisitos materiales y qué requisitos personales. Imaginad que Miguel Buendía Solana, por poner un ejemplo, dice de montar una ludoteca o dice de montar un tema de una academia. Pues hay que tener en cuenta cuál es la normativa al montar una academia de formación o montar una ludoteca. Y esa normativa, seguro, que se rige por la consejería del ramo que exista en este caso en la región de Murcia. Y hay que estar al corriente. Por eso es muy importante siempre un buen servicio de ingeniería, un buen servicio de ¿qué? De arquitectura. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando me decían que querían montar una granja de conejos, ¿no? Y yo siempre les decía, yo les dije en ese caso que lo que tenían que ir a informarse a la OCA. ¿Sabéis lo que es la OCA? O las OCAs. Ya sé que es un animal, ¿no? Pero la OCA también es la Oficina Comarcal Agraria. Las oficinas comarcales agrarias, que también existen en la región de Murcia y en todas las comunidades, con ese nombre o con otro. La región de Murcia con creo que la que os corresponde es la del creo que es la del Guadalentín, pero bueno, es muy fácil encontrarla en internet. La Oficina Comarcal Agraria, cuando vayáis a crear cualquier empresa relacionada con lo que tenga que ver con qué, con cuestiones agrícolas, con cuestiones ganaderas o con cuestiones veterinarias, tenéis que hablar con quién, con la OCA. Os sentéis y le pedís, por favor, que os digan qué información. Os voy a poner otro, exacto, también organismo de control autorizado. Os voy a poner otro ejemplo que me pasó, por ejemplo, en Pulpí hace muchos años. Yo en Pulpí estaba dando un curso de este tipo, más largo, presencial, donde era un curso que se llamaba de nuevos yacimientos de empleo. Y el curso que se da normalmente pues, para intentar la inserción laboral o ayudar a aquellas personas que vayan a crear empleo. Yo a lo largo de mi trayectoria profesional, pues pueden ser más de 10, 15
más de 10, más incluso de 20 cursos los que yo haya podido dar de este tipo y algunos de ellos han sido muy con mucho tiempo. Yo tenía unos holandeses que querían montar un hotel canino. ¿Sabéis de lo que hablo, no? Un hotel canino es, yo resulta que tengo una mascota y yo me voy de viaje 6 días. Y yo no tengo nadie que esté al cuidado de las mascotas en mi casa. Con lo cual yo lo que puedo hacer esos 6 días la llevo a un hotel canino en el cual se van a encargar de qué. En el cual se van a encargar de cuidar a estas mascotas con una serie de condiciones, ¿no? O con unas condiciones que tienen que ser, lógicamente, las propias. Resulta que él se planteaba montarlo o en lo que era el Pilar de Jaravía, Pulpí, viendo ya Águila o en Águila. ¿Qué cambiaba ahí? Pilar de Jaravía, Pulpí es Comunidad Autónoma de Andalucía. Águila es Región de Murcia. Pues la legislación de núcleo zoológico, que es como se llaman este tipo de establecimientos, es distinta en qué? En la región de Murcia a la comunidad andaluza, la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma de Andalucía. Por lo tanto, cuando planteamos con estas dos personas, por cierto, personas con una capacidad tremenda, súper viajadas, unos holandeses que ya llevaban tiempo aquí, que ya llevaban bastante tiempo aquí, y que además eran gente muy sesuda, ¿no? Que decir, una gente muy asentada, pues ellos decían, Manuel, es que en Murcia me piden esto y en Andalucía me piden esto. Pues te tendrás que plantear en un caso los requisitos materiales de un modo y en otro caso los requisitos materiales de otro. Os voy a poner cosas, por ejemplo, que había. Por ejemplo, que recuerdo, ¿no? Por ejemplo, era necesario tener una jaula o un espacio enjaulado de cuarentena. ¿Por qué? Era necesario tener un espacio de cuarentena porque en el caso de alguna enfermedad o algún tipo de problema de algún perro que se tuviera, había que aislarlo del resto de perros. Era necesario un sistema de evacuación de residuos, de agua y todo el tema. Era necesario un sistema de registro como el que puede tener un hotel, indicando el chip, el perro, los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso son requisitos materiales que nos tenemos que sentar a ver la ley. Y esto hay que verlo cada vez porque las leyes van cambiando. Yo os lo digo porque yo he estado en proyectos, por ejemplo, la legislación relacionada con residencia de personas mayores ha cambiado en los últimos años. Y ha cambiado y tiene unos requisitos materiales. Por ejemplo, los requisitos materiales en el año 2030 para la residencia de personas mayores es trabajar en comunidades terapéuticas. ¿Qué quiere decir comunidades terapéuticas? Se tiene que trabajar con un número de personas mayores en un área de residencia que no supere, estoy hablando de memoria, que no supere las 9 personas. ¿Eso qué supone? Pues que tú no puedes tener la residencia al uso que hay ahora. Tienes que reformar esa residencia precisamente. Posiblemente den algún tipo de carencia a esta obligación, porque yo en el 2024, y viendo el movimiento que hay, me parece que va a ser difícil que muchas residencias que son edificios verticales se puedan adaptar a todas estas circunstancias. Yo creo que plantearán alguna prórroga, alguna carencia para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, antes de empezar nada, mi consejo, antes de empezar nada, antes de encargar, como muchas veces lo primero que hacemos es encargar el rótulo de nuestro establecimiento, eso es lo último. Antes de nada hay que sentarse y mirar detenidamente cuáles son los requisitos materiales y personales. Y mi consejo, siempre que exista una organización administrativa que tenga una potestad sobre este tema, hay que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque os van a ir indicando qué es lo que se necesita. ¿Y por qué? Porque ellos van a ser los que os van a dar al final la licencia o la autorización para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, una academia de baile. Pues una academia de baile, por un tema de sonoridad, lógicamente zapateo y otras cuestiones que se puedan hacer y acumulación de personas y la música y todo el tema, pues necesita, por ejemplo, una serie de autorizaciones de todas las comunidades del entorno, comunidades de la comunidad de vecinos y otras cuestiones. Eso en sí mismo es un requisito material. ¿De acuerdo? Requisitos personales y requisitos materiales. Como no os vaya a examinar de esta cuestión, yo digo una pregunta en la que caen mis alumnos de una manera pasmosa y muy frustrante para quien os habla. Cuando yo les digo qué son los requisitos personales, me dicen que es el personal que una empresa necesita. Eso no son los requisitos personales.
Eso es el plan de recursos humanos. Los requisitos personales es lo que se exige a la propiedad, a la dirección de ese negocio. Yo puedo tener en una farmacia, yo puedo tener un auxiliar en farmacia que ni siquiera tenga titulación, pero sin embargo la oficina tiene que estar siempre con un farmacéutico de título o con una farmacéutica de título. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, eso es un requisito personal para el negocio. Es lo que sería el día a día y en la gerencia diaria. Es más, si tú te vas de vacaciones y dejas la farmacia, tienes que declarar en lo que sería, en este caso, sanidad, y vía colegio farmacéutico tienes que declarar que dejas un titular o una titular de farmacia durante el mes y medio, 2 meses que tú hayas decidido tener vacaciones. Es un ejemplo de requisitos personales. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto los requisitos, ¿no? Hay que leerse la legislación muy claramente. El otro día hablando con José Ángel, cuando vimos la presencial en Puerto Lumbrera, yo decía, está en contacto directo con lo que es el tema de turismo y los técnicos de turismo. Me refiero a los técnicos de la Consejería de Turismo. Es que hay que estar en contacto directo. Porque ellos son los que te van a decir, cuidado con esto no te lo voy a permitir, lo tienes que hacer de este modo. ¿De acuerdo? Sigo. ¿Qué actividad? Pues aquí os pongo ejemplos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un negocio que se estaba haciendo como casa rural en Pastrana, en Mazarrón, a la izquierda. Y tenéis, por otra parte, a la derecha, un negocio que ha sido apoyado por el Grupo de Acción Local Campoder, que es, en este caso en concreto, el negocio de ecoturismo Cabo Tiñoso. Pues Ecoturismo Cabo Tiñoso tiene unas instalaciones que eran los antiguos barracones militares que existían antes de subir a Castillito. Es un sitio precioso, por cierto, donde se ha restaurado y se ha rehabilitado. Y, en este caso, su promotor pues ha tenido que ver cuál es la fórmula o el tipo de categoría que mejor le convenía al tipo de instalación que estaba planteando. Entonces, en este sentido, él ha estado en contacto continuamente con él. Pero también había más requisitos. Y es que esto está en parque natural. Y si está en parque natural, al estar en parque natural, resulta que necesita cumplir con una serie de ¿qué? Con una serie de requisitos, autorizaciones que exceden de las que tienes cuando estás en un lugar que no es, en este caso, parque natural. ¿De acuerdo? Y en la parte de arriba, como ejemplo, yo he puesto, pues, por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y zoonosis. O sea, cuando estáis hablando, si hablamos de rational food, como otro ejemplo, o hablamos de quesos de Tallante, como otro ejemplo, o hablamos de Campolor, como otro ejemplo, o hablamos de Loige, como otro ejemplo, o hablamos de Prove, todos negocios que están en el ámbito de Campoder, y muchos de ellos apoyados por Campoder, pues resulta que tienen que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el registro sanitario, porque si no tienen que estar a diario con esas cuestiones. Vuelvo a otro ejemplo. Si os dais cuenta, mi intención es que lo veáis todo a través de ejemplos. Las panificadoras, una panificadora, hay un momento que me llega porque necesita hacer un plan de empresa para solicitar una ayuda de reindustrialización, una ayuda que daba el ministerio hace, no sé si seguirán dándola. Y también para pedir, en este caso, financiación a un banco. Para eso se va a utilizar el plan de empresa. Pues, ¿sabéis por qué me llamaron? Pues porque le dijo el responsable de sanidad que iba a inspeccionar sus instalaciones, le dijo, o cambias la planta que tienes, la planta que se refiere a la planta de producción, o cambias el flujo de operaciones que tienes o te cierro en 3 o 4 meses. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa, cuando en la alimentación hay una cosa muy importante que se llama puntos críticos o trazabilidad. Quiere decir, los puntos críticos es que, por ejemplo, un producto siempre tiene que ir hacia un lado, no puede cruzarse nunca. O sea, un producto no puede ir y venir. Es decir, cuando llega y está la levadura, la harina, a partir de ahí, luego llega, se hornea, luego llega y sale, no puede dar vuelta. Y el problema que tenía es que tenía una distribución en planta horrorosa donde se cruzaban productos sin terminar con productos terminados y eso era un riesgo de contaminación tremendo. ¿Habéis visto los temas de salmonelosis? ¿Lo habéis visto? Más de una vez habéis visto lo que se llaman las crisis alimentarias,
cuando hay un problema, por ejemplo, no sé si algunos recordáis, no lo recordaréis por la edad que tenéis, pero hubo aquí un problema muy grande hace muchos años que fue el aceite de colza. Y es que se vendía aceite adulterado, y ese aceite adulterado hizo que mucha gente muriera o que tuviera malformaciones tremendas. No sé si conocéis una historia muy curiosa que la descubrió un médico de la Aljorra, y es que resulta que en 1920 en Cartagena, se dieron cuenta que había mucha gente que estaba muriendo o que estaba con una intoxicación tremenda que se llamaba, que además llamaba la atención porque es una enfermedad propia de los mineros, que es lo que se llama la enfermedad o el cólico saturnino. Y esa enfermedad se basaba en que los mineros, al estar inhalando una atmósfera contaminada por plomo, resulta que el plomo se iba concentrando en todo, y al final el estómago se iba depositando. Además lo sabían porque las encías se ponían de color violáceo. Entonces hubo un médico de la Aljorra, que fue ese médico precisamente el médico que animó al que fue pediatra de Fuente Álamo, Andrés Nieto, a serlo. O sea, fue una de las personas que le animó a ser médico, y en este caso fue pediatra, quien se empezó a preocupar de que qué estaba pasando, que tanta gente en Cartagena y en las pedanías de Cartagena se estaba poniendo enferma, y muchas estaban muriendo por el cólico saturnino. Entonces dice, ¿cómo puede ser que gente que no está trabajando en las minas tenga este problema? Empezó a hilar, empezó a descubrir, y el problema, ¿sabéis dónde estaba? Esto parece equipo de investigación, ¿eh? El problema estaba, él se dio cuenta que compraban el pan en el mismo sitio. Entonces fue a la panadería a investigar. Y no era una panadería, eran ¿qué? Distintas panaderías. Dice, ¿cómo puede ser? Pues si son distintas panaderías, el problema tiene que estar en que las panaderías utilizarán todas ¿qué? Harina, ¿no? Pues el problema tiene que estar en la harina. ¿Sabía el problema? Quien le vendía la harina a las panaderías le introducía barritas de plomo para que al venderlas pesaran más. Al introducir las barritas de plomo se contaminó la harina, y al contaminarse la harina resulta que la gente, al ingerir plomo, lo que estaba haciendo es morir por lo que se llama el cólico saturnino. No sé si la historia aparece incluso en periódicos de la época, y es una historia que habla de la crueldad, en este caso de la falta de escrúpulos, y entonces se metió en la cárcel, lógicamente, al proveedor aparecen fotografías de él incluso, al proveedor de esta harina. No sé si lo habéis comprendido. Y diréis, ¿por qué no os contaste este chascarrillo, esta historia? Os lo he contado para que veáis lo importante que es el hecho de la normativa y los requisitos que tienen ciertas actividades. A día de hoy, hay un problema de una contaminación, y al día siguiente se sabe en qué fábrica, de qué lote y en qué sitio ha sido. ¿Por qué? Por la trazabilidad. Lo viste, no sé si recordáis hace unos años la carne mechada en Sevilla, que en unos lotes de carne mechada, de estos que se venden, o de pollos, ¿no? De estos que se venden como cuarta o quinta gama. La quinta gama es la que ya está preparada para comer. Es como cuando compráis una ensalada rusa, eso es quinta gama. ¿De acuerdo? La cuarta gama es la que necesita un horneado. Pues se dieron cuenta que en pollo y en tal, pues se dieron cuenta y fueron directamente a la fábrica donde estaba, y vieron pues la falta de cumplimiento de una serie de cuestiones, donde se denunció tanto a la empresa como al inspector del Ayuntamiento de Sevilla, que no había sido suficientemente vigilante de estas circunstancias. Por lo tanto, es muy importante. Después, hay muchos negocios que están al margen de la ley. Pues habéis visto clínicas de estética que están poniendo votos, por ejemplo, y no están autorizados como para poner votos, clínicas de estética que no tienen formación ninguna, personas que se hacen pasar por médicos, criaderos ilegales de perros. A mí me gusta mucho utilizar la hemeroteca, por eso yo estoy suscrito a distintos periódicos, porque las hemerotecas me dan tiempo. Y resulta que esa hemeroteca en concreto pues nos arroja cuestiones como las que estáis viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, citas secretas por WhatsApp para poner votos a domicilio. Eso aparece en las películas de Almodóvar, ¿no? Lo de la peluquería
no sé si la habéis visto en las películas Almodóvar, siempre hay una peluquería clandestina en una casa, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pues imaginar que alguien, yo te depilo, no te preocupes, y hace depilaciones láser y no está autorizado para hacer depilaciones láser. ¿Sabéis lo que necesita, por ejemplo, una empresa que haga depilaciones láser? Tiene que pasar todos los años 2 inspecciones y revisiones por parte de industria y por parte de sanidad. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, muchas veces hay que explicar lo que está mal hecho para no hacerlo. Y entonces hay que tener mucho cuidado de ofrecer ciertas cosas porque nos podemos estar buscando la ruina. Es como, por ejemplo, cuando llegas a un sitio o algunos bares que están ofreciendo catering. Hay bares que cogen y te montan, no te preocupes, yo voy. No es lo mismo el servicio que se ofrece en un bar que un servicio de catering. No sé si me estoy explicando. El servicio de catering es sacar los alimentos fuera del establecimiento. Entonces, habréis visto más de una vez que un bar, venga, no te preocupes, yo lo hago. Cuidado con ese tema, ¿eh? Cuidado con ese tema y a ver la legislación si lo permite o no lo permite. Porque si la legislación no permite que un bar de una población esté llevando alimentos a un lugar, abre mesas, pues habrá que hablar con ese bar y decir, ponte una licencia de catering que no te supone nada, que a lo mejor tal, y te da la posibilidad de tener que este servicio. Entonces, por ejemplo, José Ángel puede plantearse que el lugar que va a crear, como eso es muy, vemos mucho alrededor de toda la zona vuestra, y en todas las zonas se ven, en todas las zonas rurales sobre todo, hay antiguos palacios, haciendas, casas palaciegas que se utilizan para celebraciones. Lo habréis visto, ¿no? Pero habréis visto que esas casas que existen de celebraciones, pues resulta que muchas veces lo que están servidas esas celebraciones no es porque ellos tengan directamente una cocina, sino que ellos lo que tienen es un servicio de catering que viene ¿a qué? A esa cocina. Otra cosa es que José Ángel diga en su modelo de negocio, pues oye, pues a mí no me interesa complicarme la vida y tener ¿qué? Y tener personal, cocineros, tal. A mí me interesa que esto sea para las celebraciones. Es una decisión que tiene que tomar. Yo no estoy diciendo ni que sea ni buena ni mala, por favor. Una decisión que tiene que tomar José Ángel en un negocio turístico como el que está planteando. Pero si dice de tener restaurante propio, tiene que tener una serie de servicios, tiene que tener personal, tiene una serie de requisitos y tiene una serie de necesidades, ya no solo requisitos. Pero a lo mejor él plantea, no, a mí lo que me interesa es llegar a un acuerdo con distintas casas de celebraciones, catering importantes y ofrecer lo que son mis instalaciones con hotel y con todo el tema para hacer celebraciones. Y en ese caso en concreto no me complico la vida y lo que hago es que tengo, eso sí, una cocina preparada para que a ese catering le sea más interesante venir y ofrecer el catering, porque va a tener comodidad y va a poder estar cocinando o terminar productos que vienen de cuarta gama o quinta gama, pueden coger y cocinarlo en ese caso. Entonces, en ese sentido, si os dais cuenta, estamos tomando decisiones y esas decisiones condicionan que tengamos estemos cumpliendo con unos requisitos materiales o con otros. Es que cambia totalmente el modelo de negocio. Y cambia no solo el modelo de negocio, sino cambian los requisitos asociados a ese modelo de negocio. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante y los ejemplos pueden ser múltiples. Esta es una de las preguntas que a mí me hacen muchas veces cuando están planteando el inicio de un negocio. Y yo siempre les digo, vete a hablar directamente con quien tenga responsabilidad en este tema. No en vano, este proyecto que he dicho de una residencia de personas mayores con un proyecto de inversión de 1.700.000 euros, con una ampliación a 60 plazas de las 29 que tiene actualmente, este proyecto en concreto, este proyecto surge por la necesidad de adecuar sus instalaciones a la normativa que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, eso es una cuestión básica. Eso también afecta, esa normativa afecta a la empresa en función del mercado que va. Quiero decir, si yo, por ejemplo, quiero venderle el producto jamón serrano o jamón ibérico, ¿sabéis de lo que hablo? Jamones. Se lo quiero vender a ciertos mercados, pues hay ciertos mercados que les da asco ver la pata, la pezuña, y entonces tienes que serrar y no llevarlo de ese modo. Pero es que hay otros mercados que no quieren el hueso, quieren el deshuesado. Y entonces veis ese jamón, que es un jamón normalmente que está utilizado para fiambre, no para fiambre, perdón, para loncheado, para cuestiones de catering también, en muchas cuestiones, pues se hace de ese modo. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta toda esa normativa. Bien, sigo. Ya hemos hablado del qué.
Y el qué era cumplir con los requisitos personales y materiales. Ahora vamos a preguntarnos quién. Y entonces, pues habrá que plantearse cómo vamos a crear nuestra empresa. Si vamos a hacerlo como autónomo o como autónoma. Mucho cuidado, ¿eh? Una empresa, un autónomo o una autónoma son también empresas. Está muy mal dicho cuando se dice es que los autónomos o las autónomas luego serán empresas. No, no. Un autónomo o una autónoma a una persona en la cual coinciden dos circunstancias. Por una parte, es trabajador o trabajadora, pero por otra parte es empresario o empresaria, porque está dirigiendo una empresa que está constituida por una sola persona, pero que tiene la figura jurídica de autónomo autónoma, ¿no? De sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos planteando en el quién es la figura jurídica bajo la cual vamos a desarrollar nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias y una serie de consejos que yo voy a dar. Lo primero de todo es que hay que plantear la actividad desarrollada. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades para las cuales no está permitido hacer uso de figuras jurídicas determinadas. Por ejemplo, hay ciertas actividades que requieren que sea autónomo o autónoma y no te permiten ser sociedad. Hay otras que te requieren que no sea autónomo o autónoma y requieren que sea sociedad. Es decir, hay que ver la legislación. Pasa en muy pocas actividades, ahora creo que os voy a poner algunas y lo vais a tener en el manual, pero esas actividades no te permiten, por ejemplo, ser comunidad de bienes o sociedad civil, que ahora voy a hablar de esa figura jurídica. Por lo tanto, lo primero de todo que tenemos que ver es la actividad que estamos desarrollando. Después habría que plantearnos individual o colectivamente. Individual o colectivamente quiere decir, si tú vas a montar una sociedad, pues tendrás que saber si estás preparado para participar en esa sociedad. Porque hay gente que no aguanta a la mínima, a la más mínima. Después será muy importante saber con quién te asocias, ¿no? Porque, lógicamente, tiene que existir compatibilidad de objetivos, tiene que existir claridad en los planteamientos, tenemos que tener facilidad de decirnos las cosas, siempre con educación, pero de decirnos las cosas, y eso es lo fundamental cuando se hace algo colectivamente. Al mínimo problema, pues mira, pasamos de ser colectivos individualmente, o sea, las empresas pueden cambiar su figura jurídica en cualquier momento, ¿de acuerdo? Después, la responsabilidad limitada o ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Pues la responsabilidad limitada o ilimitada es que si yo soy autónomo o autónoma, según mi actividad está regulada por el Código Civil. Y creo que era el artículo, y hace muchos años que no lo veo, pero siempre lo digo, creo que era el 1829 el artículo, el que decía el Código Civil que las personas respondemos con nuestros bienes presentes y nuestros bienes futuros. Quiere decir que un autónomo o una autónoma que tenga un negocio tiene que saber que si no puede responder hoy, tendrá que responder con los bienes futuros. A eso se le llama la responsabilidad ilimitada. Ilimitada quiere decir que tú como empresario o empresaria, autónomo o autónoma, pues estás obligado a responder o bien con tus bienes presentes o con tus bienes futuros. Decía mi padre, que en paz descanse, que quien no responde con los presentes difícilmente va a responder con los futuros. O sea, hay gente desarmada y gente con mala conciencia y con muy poca ética que tiene claro que te va a dejar algo de ver. Pero no es que te lo va a dejar de ver, es que tiene claro que va a ser un moroso o que va a ser un crédito irrecuperable. Es una cuestión pues, que a todas las empresas es lo que se suelen utilizar el término coloquial de pufo. Es un pufo, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido, habría que plantear, ahora diréis, pues ya está, no voy a ser autónomo o autónoma, voy a ser sociedad limitada. Cuidado. Cuando uno tiene una sociedad limitada, vamos a poner el nombre de Crecer, otra sociedad limitada, pues resulta que esa sociedad limitada, eso de imaginar que José Ángel Avellán monta el negocio como sociedad limitada unipersonal. Pues José Ángel Avellán, cuando pida el préstamo o un préstamo o una póliza de crédito, le van a decir, muy bien, se lo vamos a dar a la sociedad limitada unipersonal Torre Avellán. ¿Vale? Muy bien. Pero le va a decir el del banco o la del banco, le va a decir, José Ángel,
pero tú tienes que avalar como José Ángel Avellán Cañada. Con lo cual, la garantía de la operación tendrá una garantía directa de Torre Avellán, pero el banco se asegura que si Torre Avellán se viene a pique, hay un avalista a título personal que es José Ángel Avellán Cañada. Muchos estaréis pensando, creo, especulo, o me imagino que qué desgraciados son los bancos, hay que ver qué malos son los bancos. Yo siempre digo que en este caso hagáis un role-playing invertido, es decir, poneos en el lugar del director del banco, de la directora del banco. Llegáis con una empresa nueva, llegáis, por ejemplo, para mí particularmente, lo mejor que te puede pasar con los años es que veas que a tu empresa incluso le dan directamente sin ningún aval personal. Eso es señal de que la empresa tiene garantía suficiente. Pero es que no os debe extrañar que os pidan un aval personal. Cuando digo un aval personal es que José Ángel, a título particular, si el préstamo que ha sacado Torre Avellán, Sociedad Limitada o Sociedad Limitada Unipersonal, no responde, responderá él como persona física. Por lo tanto, cuidado con la responsabilidad limitada, que no es tan limitada. Lo digo que no es ninguna panacea. Por lo tanto, en ese sentido, pero hay que saber si queremos responsabilidad limitada o ilimitada. ¿Por qué puede venir bien una responsabilidad limitada, una sociedad limitada? Primero, porque soy varios socios, eso es evidente. Si no existen varios socios. Segundo, también a veces puede venir bien por lo que se conoce como progresividad fiscal. Si vosotros estáis declarando como autónomo, el autónomo puede llegar a un 50 y tantos %. Siempre que podáis montar una sociedad limitada unipersonal, siempre y cuando sea una sociedad real, no una sociedad pantalla ficticia, que sea una sociedad real, que tenga medios, que esté operando como tal, pues en ese caso en concreto, lo máximo que os pueden cobrar es un 25% por las ganancias que tenéis. Por lo tanto, con una sociedad limitada lo que conseguimos es quedarnos en un 25%, mientras que en un autónomo, una autónoma se puede llegar hasta prácticamente el 50, 40 y tantos %, ¿de acuerdo? Que son lo que se conoce como grandes fortunas, ¿no? En ese sentido, esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, hay que tener en cuenta el capital mínimo que exige cada figura jurídica. Como autónomo o autónoma no se exige ningún tipo de capital mínimo. Como sociedad limitada, el capital mínimo está en 3.006 euros aproximadamente, lo que eran 500.000 pesetas antiguamente. En lo que son sociedades anónimas, se exigen 60.000 euros de capital mínimo. Cuando hablamos del capital mínimo se refiere al capital social. Pero es que pensamos que el capital social es un dinero que nosotros dejamos ahí en una hucha. No, vale. Cuando uno tiene que invertir en un negocio, tiene que tener claro que tiene que plantear un capital propio. Primero porque los bancos, cuando analicen vuestras operaciones, van a decir, muy bien, Torre Avellán resulta que me pide un préstamo, por poner un ejemplo, me pide una póliza de crédito de 60.000 euros. Una póliza de crédito es una póliza que yo utilizo para cubrir los desfases que tengo en la tesorería, es decir, para cuando he cobrado de manera insuficiente en función de los pagos que tengo que hacer. O sea, hay muchas empresas como la mía, por ejemplo, que necesita pólizas de crédito, a pesar de que las cosas vayan bien. Porque yo hay negocios que cobro a lo mejor en el mes de marzo, llevo trabajando prácticamente un año. Marzo, abril, mayo, en función de cada tipo de servicio, ¿no? Entonces, yo necesito póliza de crédito para trabajar tranquilo. Si no, no puedo trabajar tranquilo. Las pólizas de crédito es como el aceite, el lubricante que tienen muchas empresas para poder trabajar sin agobios, sin estrés y sobre todo trabajos de esta naturaleza que son que son trabajos que requieren mucha concentración y requieren un estado de ánimo templado, ¿no? Sobre todo cuando estás creando y haciendo ciertas cuestiones. Por lo tanto, en ese sentido, el capital mínimo no debería plantearse. Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo monto una sociedad y lo monto con 3.000 euros, muy bien, pero si tú tienes, por ejemplo, un movimiento, una financiación de 1 millón de euros, 3.000 euros sobre 1 millón, el banco dice, mire usted, si usted no cree en su negocio, yo no voy a creer en él. No sé si me explico. Los bancos tienen un porcentaje que indica cuándo la autofinanciación es suficiente, cuando el capital social, el dinero que hemos puesto los socios, es suficiente y está en torno al 25 o el 30%. Es decir, si por cada 100.000 euros que tenga la empresa de inversión, que tenga la empresa de activo o de pasivo, pues el activo y el pasivo tienen que ser igual,
35.000 euros, 30.000 euros tienen que estar directamente con fondos propios, con capital social. Eso se puede ver cuando es una sociedad anónima, cuando es una sociedad limitada, cuando es una cooperativa. En un autónomo no se puede saber, porque un autónomo responde como persona física, no como persona jurídica. Las personas físicas son Manuel Rodríguez Rodríguez. Una persona jurídica es la empresa Crecer Sociedad Limitada. Eso es una persona jurídica. Una persona jurídica es aquella, hablamos de sociedades anónimas, sociedades limitadas, cooperativas. Existen otras sociedades muy específicas que no tienen sentido porque se dan en casos muy raros como la sociedad comanditaria, simple, compleja, en definitiva cuestiones que también pudieran afectar. Pues lógicamente afecta, como he dicho, a la fiscalidad, ya lo he dicho, ¿no? En el caso de las sociedades limitadas, sociedades anónimas, podemos quedarnos en el 25%. En las cooperativas, si son cooperativas de especial interés porque están ofreciendo un servicio para personas con discapacidad o para cuestiones de este tipo, o porque tienen unas características especiales, incluso pueden verse reducidas, creo, estoy hablando de memoria, al 10%. Después, la fórmula de participación de la empresa. Quiero decir, si en la empresa verdaderamente tenemos que diferenciar lo que son los socios de los socios socias, de los socias trabajadores o trabajadoras. Quiero decir, tenemos que nos encontramos con qué, nos encontramos con el hecho de que exista de que exista la posibilidad. Yo tengo que tener claro que si soy socio de una empresa y soy socio capitalista, solo he puesto dinero, tengo que dejar trabajar a la gente. Lo que yo no puedo hacer es estar todos los días encima de la gente. Oye, ¿qué has vendido hoy? ¿Qué no has vendido hoy? Para eso se rinden cuentas en la Junta General de Accionistas y en los consejos de administración, en el caso de que se participe en el consejo de administración. Lo que no puede ser es que yo a diario esté presionando a la persona que está gestionando el negocio. Otra cosa es que le pida cuentas cada cierto tiempo y otra cuestión es que me las tenga que dar, que además es obligatorio que me las dé. Por lo tanto, en ese caso hay que saber distinguir cuando uno es socia trabajador y cuando uno es socia capitalista. Yo, por ejemplo, soy socia capitalista de una empresa en las que participo. ¿De acuerdo? Bien, complejidad y coste de administración. ¿Una asesoría que cobra más por una autónoma o una autónoma o cobra más por lo que sería, lo diré, por llevar una empresa que sea una sociedad limitada, una sociedad anónima? Es más costoso todos los trámites de gestión relacionados con una sociedad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa. Es más costoso que cuando es un autónomo o una autónoma. Por ejemplo, el autónomo o la autónoma tributa por el IRPF como actividad económica, por el impuesto de la renta de las personas físicas. Por ejemplo, una sociedad limitada tributa por el impuesto de ¿qué? El impuesto de sociedades, igual que una sociedad anónima. Es más costosa la administración y es más compleja la administración siempre de una persona jurídica que de una persona física. Por lo tanto, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir. Y yo voy a plantear unas preguntas que yo recomiendo cuando alguien se plantea qué figura jurídica va a elegir. Y en este caso las preguntas serían 4. La primera pregunta sería, le falta la segunda interrogación, pero diría, ¿la actividad desarrollada por la empresa impide alguna figura jurídica? ¿Impide que seamos autónomos o autónomas? O lo que es lo mismo, ¿nos obliga a ser personas jurídicas? ¿Impide que seamos personas jurídicas? ¿Nos obliga a ser autónomos o autónomas? Pues legislación, ya habremos visto los requisitos materiales y los requisitos en este caso personales, porque esto tiene que ver con los requisitos personales, y la mayoría de negocios no requieren una figura jurídica determinada o no evitan figuras jurídicas, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta que hacemos, ¿individual o colectivamente? Es que resulta que yo he tenido una experiencia con las sociedades horribles. Es que en casa, en mi entorno familiar, las sociedades han roto amistades. Hay que tener mucho en cuenta que hay que diferenciar la amistad, aunque tú aprecies mucho a alguien y sea tu amigo, incluso alguien con el que lleve asociado 20 y tantos años,
Hay que saber distinguir lo que es lo empresarial de lo personal. Son dos cuestiones totalmente distintas. Por lo tanto, si lo vamos a hacer individual o colectivamente, pues tendríamos que hacernos una serie de preguntas. Una pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a poner en común toma de decisiones? ¿O quiero imponer mis decisiones? Yo tengo capacidad de escuchar, yo sé escuchar y ponerme en el lugar, sé ceder en algunos momentos, incluso cuando las decisiones no son claras, decir, oye, mira, vamos a probar como tú dices, aunque yo creo que como yo digo es mejor, ¿no? Tengo capacidad de rendir cuentas, tengo capacidad de atender a la rendición de cuentas, aguanto trabajar con otras personas tomando decisiones, porque hay gente que no lo aguanta. Hay gente que es muy cascarrabia y que no se aguantan, como decía el otro día, su aliento, ni aguantan su sombra. Por lo tanto, mejor hacerlo individualmente. Me imagino una pregunta que me podríais hacer y es, si es individualmente, ¿cómo puedo hacer yo para no hacerlo como autónomo o autónoma? Pues lo podría hacer. ¿Cómo? Como sociedad limitada unipersonal. La legislación mercantil permite que las sociedades limitadas y las sociedades anónimas sean unipersonales. Con lo cual tú puedes crecer una sociedad limitada unipersonal. Yo soy el único socio de crecer. Por lo tanto, en ese sentido, yo lo estoy haciendo con una responsabilidad limitada, pero lo estoy haciendo de manera individual, no lo estoy haciendo de manera colectiva. Pero sí estoy utilizando una responsabilidad limitada. Después, ¿me interesa la responsabilidad limitada o la ilimitada? Lo he puesto simplemente en la tercera pregunta. Pues mirar, hay ciertos negocios que yo recomiendo que tengáis responsabilidad limitada sobre todo por la responsabilidad que tenéis. Construcción, temas, por ejemplo, que tengan que ver con temas que tienen que ver con el tema alimentario, temas que tienen que ver con el tema con el tema de prestación de servicios a las personas desde el punto de vista de los servicios a personas mayores, a personas con discapacidad, servicios sanitarios. Yo recomendaría responsabilidad limitada, pero una decisión que tenéis que tomar. Yo nunca os voy a decir, si a mí me preguntáis, os voy a hacer preguntas que os permitan tomar una decisión, pero nunca os voy a decir, monta el negocio de este modo, ¿de acuerdo? Y la última pregunta es, ¿qué capital? Y sí me gustaría que quedara de este curso, de lo que aquí se está grabando y de lo que estáis escuchando, que quedara el hecho de que el capital no es una condición legal. No es que como una sociedad limitada voy a poner 3.006 euros. No. Tú puedes poner en tu negocio 40.000, 50.000 o 60.000. Claro que es vuestro negocio. ¿Cómo no los vais a poner? Pero es que además, si no ponéis el capital suficiente, el negocio va a empezar mal. La empresa va a empezar mal. Por lo tanto, el capital no es una obligación legal. Lo que existen son mínimos legales. El capital se tiene que establecer en función de la inversión que yo vaya a desarrollar. Y es más, a mayor autonomía financiera, menos exigencia por parte de los bancos, menos exigencia de capital, menos compromiso de pagar intereses. Por lo tanto, en ese sentido, hay que decidir qué capital estamos poniendo dentro. Capital muchas veces se puede poner en especie, muchas veces se puede poner en especie. O sea, si yo tengo en una empresa y estoy poniendo para esa empresa lo que es el capital, en la propiedad, pues en sí mismo lo estoy incorporando a la propia empresa. ¿Interesa o no interesa? Pues eso ya es un tema más jurídico que empresarial. Hay gente que dice, no, yo prefiero tener la empresa, o sea, la propiedad sigue estando a nombre mío, a título particular, y existe una cesión del uso para lo que sería la empresa. Eso es importante para la ayuda, porque si, por ejemplo, en una ayuda estáis solicitando, en una subvención, estáis solicitando esa subvención para realizar un negocio, uno de los requisitos que se establecen es la necesidad de que tengáis el uso o la propiedad durante más de 5 años de ese lugar donde se está desarrollando la inversión. Por lo tanto, en ese sentido, si no es propietaria la empresa que solicita la ayuda, tiene que tener una cesión de eso, tiene que tener una cesión o un alquiler
por más de 5 años de esa propiedad. Sigo con la figura jurídica y os voy a preguntar, a ver si alguien me puede responder. ¿Cuál es la figura jurídica? Esto es una actividad que está en el manual que vaya a tener, que es una actividad. Aquí están las actividades y aquí aparecen, si os dais cuenta, esto del año 2021 son la distribución en España de empresas por tipo de figura jurídica y en la región de Murcia la distribución de las empresas por tipo de figura jurídica. Por un viaje en carreta a el Porto, por poner un premio. ¿A qué tipo de figura jurídica creéis que corresponde el color naranja del diagrama de sectores? Que si os dais cuenta, el del 80 y tanto, lo voy a ampliar un poco, si os dais cuenta, es del 56% en el caso de España y también es del 56% en el caso de Murcia. ¿De quién creéis? ¿De qué tipo de figura jurídica creéis que es? Voy a ponerlo otra vez en normal. ¿De qué figura jurídica creéis que es el color naranja? Muy bien, Mari Carmen Esparza. De un viaje al Porto en carreta. En este caso, la figura jurídica, en este caso en concreto, es autónomo o autónoma. La mayoría de empresas que existen en este país son autónomos o autónomas. La mayoría. ¿Cuál creéis que es la segunda más importante? La sociedad limitada, efectivamente, María Carmen, es la sociedad limitada. Esa es la segunda más importante. Y ahora os voy a hacer una pregunta, para ver si sabéis el porqué. Y además esta pregunta hace poco ha salido de una empresa importante de España. ¿Por qué creéis que una empresa, imaginar una empresa que es sociedad limitada, ¿por qué creéis que le puede interesar ser sociedad limitada o sociedad anónima? ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué existen siempre? Esto es muy de series televisivas de empresas familiares. ¿Por qué creéis que una sociedad limitada le puede interesar? O sea, ¿qué diferencia hay entre una sociedad limitada y una sociedad anónima? Más que los impuestos y retenciones, porque las dos van por el impuesto de sociedades y las dos en principio tributan al 25%, la diferencia está entre que la sociedad limitada, cada vez que se hace una ampliación de capital, la última palabra la tienen los socios que ya existen, tienen el control sobre la empresa. Sin embargo, en el caso de las sociedades anónimas, el capital se abre. El capital se abre. ¿Qué quiere decir que el capital se abre? El capital se abre quiere decir que en una ampliación de capital en una sociedad anónima se puede hacer de la noche a la mañana sin necesidad de que los socios tengan prioridad a la hora de establecer esa ampliación. Por lo tanto, muchas veces, y hace poco salió una empresa, que además he cogido el recorte, no lo diga ya a mis alumnos porque va a ser en marzo o abril, que es cuando tengo los exámenes con mis alumnos, va a ser, yo siempre hago las preguntas con noticias de los periódicos, para que vean que lo que están viendo se está viendo todos los días en la calle, ¿no? Y entonces hay una noticia que decía, la familia tal decide seguir siendo sociedad limitada. ¿Por qué? Porque quieren tener control sobre la propiedad de la empresa. Cuando tú pasas a sociedad anónima, pues ya resulta que depende de qué, de los movimientos de capitales que se produzcan libremente entre los accionistas. Esa es la principal diferencia que existe entre sociedad limitada y sociedad anónima. Por eso no es la diferencia. Muchos diréis, claro que como la sociedad anónima hay que poner 60.000 euros. En esos niveles ya el problema no son 3.000 o 60.000 euros. Más los dígitos a ese capital social normalmente se pone 1 o 2 más. En ese nivel el problema está en el control sobre la propiedad. Por ejemplo, el Corte Inglés fue mucho tiempo una sociedad limitada, lo controlaba una familia que era la familia Arez. Llegó a un momento, por el nivel de expansión que tuvo, se tuvo que convertir en una sociedad anónima. Diréis, pero es que Roy sigue controlando ciertas sociedades, una sociedad anónima o tal. Claro, sí, pero es que el capital en ese caso es tanto que le interesa seguir ampliando capital, pero vas a ver que los capitales los tiene controlados, ¿de acuerdo? Pero esa es la principal diferencia que existe entre uno y otro. Por lo tanto, ¿cómo? Aquí vamos a hablar de lo que se conoce como la cultura de la empresa.
Yo creo que en el caso que nos ocupa, que es José Ángel Avellán, por ejemplo, y en el caso de Torre Avellán, que creo que lo estoy diciendo bien, creo, pero si es otro nombre, los elementos de la cultura de empresa son tremendos. Son tremendos porque, y es más, yo invitaría a José Ángel a darle una pátina al negocio planteando la historia que tiene el lugar. Y si me apura, la historia que tienen los propietarios del lugar. Esa historia empresarial, esa relación con Murcia, con ciertos negocios que han sido negocios singulares y negocios históricos, ¿no? En ciertos lugares muy conocidos, ¿no? Desde el punto de vista. Y yo creo que tener en cuenta esa historia a la gente le llama atención. Y eso es lo que forma parte de lo que se conoce como la cultura de empresa. Por otra parte, la cultura de empresa lo primero que tiene que definir es qué misión y qué objetivo tiene la empresa. La misión y el objetivo es pensar cómo quiero yo que vea. O sea, la cultura de empresa es la forma que la gente está viendo esa empresa. Si yo, por ejemplo, digo de mi empresa o de una de mis empresas, decimos, y perdonar que insista en el lema, no estoy haciendo ninguna publicidad, es que la utilizo en este caso, que el contenido, la esencia y el detalle, la diferencia, pues en la cultura de empresa pues tienen que existir ciertos elementos que se manifiesten y que sean singulares, que después de casi 25 años como empresa, pues la gente no identifique con esa forma de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido está la cultura de empresa. Y en este caso me he ido a Cárnicas La Molineta. Cárnicas La Molineta es otro de los ejemplos que estoy utilizando en toda la formación en cultura emprendedora que tiene montada el Grupo de Acción Local Campoder, con negocios que son propios, con empresas que son propias de su ámbito territorial, pues nos encontramos a una empresa como Cárnicas La Molineta, que se mueve entre el término municipal de Murcia, la zona rural, y por otra parte, con lo que es el tema de, lo diré, con lo que es el tema de, creo que también en Torre Pacheco tienen también instalaciones y en otras instalaciones, porque las instalaciones ganaderas se mueven por todos lugares, pues en este caso tenemos un símbolo, y el símbolo es la molineta. ¿Por qué es la molineta? Pues porque a la salida de Lobosillo, si no me equivoco, que es donde está situado el núcleo, o sea, el lugar original donde nació Cárnicas La Molineta, había una molineta. Esa molineta se utilizaba normalmente para lo que era la subida de o sea, lo que era, si no me equivoco, la extracción del agua. Esa molineta se ha convertido en un símbolo, o en la mina creo que estaba, no sé si era en la mina o si era en un sitio o en otro estaba la molineta, o está la molineta. Creo que con un viento se estropeó y creo que estaban intentando restaurarla, no lo sé ahora mismo. Pues entonces ellos se llaman Cárnicas La Molineta, ¿de acuerdo? Cárnicas La Molineta, Cárnicas, sí, muy cerca de la ermita, exacto. Entonces Cárnicas La Molineta resulta que tiene como símbolo la molineta. Pero es que Cárnicas La Molineta tiene a un señor que es un héroe. Y no es un héroe porque haya ido a una guerra o porque haya hecho la mili en el protectorado de Marruecos. Es un héroe porque cuando tú hablas de ganadería en gran parte, bueno, el campo de Cartagena es evidente, y en gran parte de la región de Murcia, el nombre de Juan, me permito la licencia de utilizar su apodo, Juan el Calceta, la figura de Juan el Calceta resulta que es conocida por todo el mundo. Pero es que te viene incluso a Almería y hay gente que lo conoce porque ha venido a ferias de ganado aquí también. Pero es que participa en la mesa de creación de precios que tiene Mercamurcia. Ese es un héroe porque los hijos, siempre que son los que tienen la propiedad ahora de la empresa, son los que verdaderamente están mirando siempre a el negocio heredado y a lo que el padre ha creado, hasta tal punto que los hijos, yo lo he visto personalmente, que llevan el negocio le tienen un respeto, tanto que cada vez que hay una mesa de precio y tal. Siempre que hablo de estas personas, creo que Juan estará bien o Juan sigue, porque cuando hablo de personas mayores, creo que me hubiera enterado. Siempre temo de estar hablando a alguien en presente cuando a lo mejor fue pasado. Creo que Juan el Calceta vive todavía y sigue pululando. Él dice, sin saber leer y multiplicar, yo, según lo que veo que hace, a mí me extraña que sin saber leer y multiplicar haga tantas cosas como hace. Pero es que en este caso,
es que en ese caso ellos en su página web están planteando elementos de su cultura. El compromiso que nos mueve, una alimentación con los mejores productos, nuestra producción ganadera, confianza y responsabilidad. Esos son elementos que manifiestan lo que es la cultura de la empresa. Por lo tanto, si vais a montar una empresa, pues tendréis que plantear, y creo que Torre Avellán lo tiene elementos que tienen que ver con la cultura de la empresa. Yo en esta residencia de personas mayores hubo una promotora inicial que todavía trabaja en la residencia y ya se va a jubilar, que es Ana Valverde, la madre, y para mí la heroína de ese negocio es Ana Valverde. Hasta tal punto que a su hija Esther, que es la que a día de hoy está al frente del negocio, yo siempre le digo que en esa ampliación algún lugar tendría que tener el nombre de su madre, porque resulta que su madre ha sido clave para poder desarrollar este negocio y para mí es la heroína de ese negocio. Esos son ejemplos de cultura empresarial. Todos estos ejemplos, como siempre, se manifiestan de una manera mucho más evidente, en las grandes empresas. Pero más que nada porque existe publicidad, porque las conocemos, pero en las pequeñas empresas también existe. Y es muy fácil verlo cuando tú sabes de qué va esto y además es muy fácil cómo te lo transmiten, ¿no? Hay ciertos negocios donde vais y se nota todavía y cuando se van perdiendo esas manifestaciones de la cultura de la empresa, supone una descapitalización de esa empresa. Es decir, supone que esa empresa vaya perdiendo valor. Y eso pasa muchas veces cuando los negocios se van heredando de uno a otro, ¿no? Dicen que la primera generación crea los negocios, la segunda los mantiene y la tercera los destruye. Vale, esto es un tópico, pero desgraciadamente cuando uno lleva años ha visto más de un caso que así ha ocurrido, pero es un tópico, ¿eh? No vayamos a temer que la tercera generación siempre lo vaya a crear. Pero la responsabilidad social también es cumplir y tener una respuesta social. Para entendernos, las personas queremos ser educadas en función de de la educación y los principios que hemos aprendido de nuestros padres, fundamentalmente, de nuestro entorno, o incluso hemos autoaprendido en algunos momentos, y tú tienes un nivel, tú tienes que saber en todo momento si tiene un comportamiento ético o no ético. Es que las empresas también tienen un tema de responsabilidad social o de respuesta social. Yo pongo dos ejemplos negativos y un ejemplo positivo. Diréis algunos, es que esto es marketing por el positivo. Me da igual que sea marketing, porque es que lo hacen. Y lo hacen y lo están poniendo. Y bueno, ahora tenemos también un problema con las campanadas y el problema de la gordofobia y mil cuestiones de este tipo. Pero si os dais cuenta, mirad lo que pone en los dos anuncios de la derecha. Verás las mejores delanteras del mundo. Y el otro, un año calentando el ambiente. Me parece que no hace falta... yo creo que si ponemos en un diccionario grosería, zafiedad, soez y ponemos estos dos anuncios, pues yo creo que estarían dentro de esa cuestión. Es más, no sé ni siquiera cómo le han permitido a MediaMarkt permitir publicar, porque existe un comité de la ética de la publicidad, publicar estos anuncios. Esos anuncios son claramente sexistas, al margen de que son de mal gusto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso sería un ejemplo de una publicidad negativa y una falta de responsabilidad social. Sin embargo, tenemos a la izquierda el caso de Dove, que lo que hace desde hace muchos años es hacer campañas que lo que intentan es visibilizar la diversidad. Por eso en sus campañas pues aparece gente con acné. Sabéis que muchas de las fotografías que veis en la publicidad están pasadas por Photoshop y no existen cutis tan perfectos. O sea, cutis sin acné, sin prácticamente una arruga, con germinal noche y día. O sea, ¿qué queréis que os hable de los filtros y los daños que están haciendo en la juventud? Que se creen que el ideal de belleza es lo que aparece y cuando te encuentras la persona en directo no tiene nada que ver con lo que has encontrado en la persona que te aparece en Instagram o en cualquier tema. Todos estos temas están saliendo todos los días en televisión. Lo que viene a hacer Dove, y lo hace desde hace muchos años, más de 10 como mínimo, lo digo porque yo lo vengo utilizando con las campañas que hace cada año, estoy esperando la que aparece cada año, pues lo que hace es atender a que somos diversos, que la piel es diferente, que hay gente albina, que hay gente de color, que hay gente oriental, que hay gente, no sé si me explico. Y en ese sentido está trabajando con lo que es la diferencia. Es un ejemplo de respuesta social, de responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, nos encontramos
ejemplos diversos. Por otra parte, estamos en un tema que es la Agenda 2030. Mira, la Agenda 2030 es una forma de ver si estamos cumpliendo con ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Estoy en una zona que es la zona del Guadalentín, donde la ganadería es muy importante. Estamos en una zona donde existen bastantes problemas relacionados con todo lo que tienen los vertidos por el tema de los nitratos que se depositan o que llegan al Mar Menor. Yo sé que estamos en un sitio complejo, pero estar en un sitio complejo no lleva a campañas, no digo que se hayan producido ahí directamente, pero digo que se puede estar incluso identificado y plantear que la Agenda 2030 es una rémora, es un problema. No, la Agenda 2030 hay que saber interpretarla, lo primero. En segundo lugar, lo que plantea es primar aquella, y lo que plantea es que tenemos un problema mucho más grave de lo que nos creemos. Y si no queremos verlo, no queremos verlo. Tenemos el tema de la lana. Tenemos el problema de, que lo hemos visto, tenemos el problema de las anomalías térmicas que se suceden de una manera mucho más rápida. Es evidente que existe un cambio climático que está provocado por el hombre y que nada tiene que ver con los cambios climáticos naturales que se han hecho, que han existido a lo largo de la historia, la prehistoria y la era geológica. Porque han existido esos cambios climáticos, pero es natural. El problema que tenemos aquí es que se está acelerando todo de una manera increíble y tenemos un problema. Y un problema que lo tenemos en el 2050 y 2100, ¿eh? Partes de Almería lo mismo se quedan bajo el mar. Y esto puede parecer muy distópico, muy de película de ciencia ficción. Parte de Almería, parte de Cádiz, parte del Mediterráneo. Tenemos un problema más gordo del que nos creemos encima. Y es necesario trabajar en ciertas cuestiones. Después hay ciertas cuestiones que además hay clientes que cuando las ven las aprecian. Muy importante para el negocio que se está creando turístico. Tenemos que hacer evidente que estamos luchando contra el cambio climático. Tenemos que hacer evidente que existe una política de residuos, desperdicio cero. Tenemos que hacer evidente que la empresa favorece de algún modo la consecución de las metas que están dentro de los objetivos de la Agenda 2030. Hasta tal punto que yo lo que hago cuando explico esto, y así aparece es que os pongo todas las metas que tienen porque cuando hablamos de los objetivos decimos objetivos, luchar contra la pobreza, es que son muy genéricos. Vamos a ver qué metas se ha puesto hasta el 2030 la ONU en ese sentido. Entonces parece que esto es un capricho, no un capricho. Es que hay problemas y habrá que intentar solucionarlos. Es como cuando miramos hacia otro lado y no nos damos cuenta de que existen existiendo problemas de discriminación de las mujeres. Si queremos mirar hacia otro lado, miramos hacia otro lado. Incluso cuando llega a alguna conferencia te dicen, mira, intenta no hablar mucho del tema que tiene que ver con la violencia de género. Digo, no es que no intente hablar, es que si en un estudio sale este tema, sale este tema. Entonces, son cuestiones de mucho calado y son cuestiones que necesitan que creamos en ellas, que las comprendamos, que las estudiemos, porque además es muy fácil comprenderlas, los distintos objetivos. Y no simplemente porque llevemos aquí un pin que aparezca, que es muy chulo, por cierto, un pin en el que aparezcan todos los objetivos de desarrollo sostenible, o porque los pictogramas que han utilizado sean un ejemplo de una campaña divulgativa con unos pictogramas muy evidentes, teniendo en cuenta también, lógicamente, que estamos hablando de la ONU y se desarrollan en distintas cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, yo me quedo, Correo Market, para mí, una de las empresas que mejor está haciendo su papel en el desarrollo rural es Correo. Y me parece una campaña espectacular la que dijeron de yo me quedo. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que tenemos en las zonas rurales, y esto es un curso para emprendedores en las zonas rurales, muchas veces el problema que nos encontramos muchas veces el problema que nos encontramos en campañas de este tipo es que verdaderamente hay muchas campañas que plantean que la gente que vive en el medio rural parece que vamos todavía, sacamos todo el día. No, la gente que vive en el medio rural somos iguales que los que viven en el medio urbano. Es más, podemos ser tan modernos, tan sofisticados como la gente que vive en el medio urbano. Podemos tener una calidad de vida a día de hoy, por suerte cada día más, muy parecida. Los servicios pueden ser cada vez más parecidos gracias a Internet, fundamentalmente. Lo que voy a decir va a levantar espuelas, gracias a Amazon.
gracias al comercio electrónico. Eso permite que a día de hoy tú puedas coger y a pesar de no tener tiempo para ir a comprar a un supermercado, un hipermercado a la ciudad, tú puedes coger y comprar los regalos de Navidad por Amazon, por poner un ejemplo. Y entonces, en ese sentido, ese es el planteamiento, y por eso me parece que lo que está haciendo Correos merece mucho la pena. Y diré, algunos que a mí no me llegan las cartas a mi pedanía o me llegan muy tarde. Dentro de lo que cabe, el nivel de despliegue que está teniendo es posiblemente de los niveles de despliegue más importantes de servicios públicos en lo que es las zonas rurales. Y eso es lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Muy bien, pues ya hemos terminado el qué, el quién y el cómo, ¿vale? El qué, el quién y el cómo. ¿Qué es lo que hemos hecho en este paso? Hemos visto los requisitos que tiene nuestro negocio, el que vamos a montar. Hemos visto, además de los requisitos que tiene nuestro negocio, hemos visto también, además de esos requisitos, hemos visto también lo que sería la figura jurídica que vamos a elegir. Si nos interesa ser comunidad, cuidado con las comunidades de bienes y las sociedades civiles, mucho cuidado. Dan muchos problemas para contratar públicamente, por ejemplo, dan muchos problemas desde el punto de vista jurídico. Hay diputaciones provinciales, por ejemplo, o organismos públicos que no contratan directamente con comunidades de bienes o sociedades civiles porque no tienen personalidad jurídica. Una comunidad de bienes, una sociedad civil, lo que ponen en común son bienes, pero siguen actuando como autónomos o autónomas. Entonces, verdaderamente, muchas veces se pide que la ayuda se pida por un autónomo o autónoma. En alguna ayuda incluso se está dejando de permitir que sean comunidades de bienes. En la mayoría no, pero también requieren de unos requisitos de declaraciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por lo tanto, en ese sentido, figura jurídica. Y después el cómo. Y en el cómo lo que os tendréis que plantear es cómo queréis que se vea vuestra empresa de cara al exterior. ¿Cuáles son vuestros principios? Si tenéis responsabilidad social, si tenéis respuesta social. Por ejemplo, una empresa puede dedicar parte de los beneficios que tiene a cierta obra solidaria o a ciertas cuestiones solidarias. Pues entonces, en ese sentido, eso también forma parte de vuestra respuesta social. Una empresa puede ser que esté intentando coger y ofrecer su servicio de manera, ahora lo veremos con los precios éticos, a un precio menor, pues por ejemplo, para ciertos colectivos desfavorecidos. Eso es también cultura de empresa, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora, después de ver el qué, el quién, el cómo, pues vamos a analizar el mercado. Ese sería el paso 4, el análisis del mercado. Y vamos a ver también cómo analizamos si nuestra localización es buena o nuestra localización es mala. Voy a anticipar una cuestión que es muy importante. El Grupo de Acción Local Campoder tiene como ámbito territorial toda la zona oeste de Cartagena, las pedanías del sur rural del municipio de Murcia, tiene Fuente Álamo, tiene Puerto Lumbrera, tiene también las pedanías bajas de Lorca y tiene también algunas pedanías, muy pocas y prácticamente muchas de ellas deshabitadas o con muy poca población, de Mazarrón y de Águila. Quiero decir, el Grupo de Acción Local, a diferencia de otro Grupo de Acción Local, tiene un hándicap muy grande. Os lo digo. Y es que si tú vas a situar un negocio, por ejemplo, en Cartagena de tipo industrial, va a ser más fácil que te vaya a un polígono industrial. Y si me apuras, creo que salvo en lo que sería canteras tampoco entra. No sé si en la parte más occidental del oeste de Cartagena desconozco si existe un polígono industrial, pero posiblemente los polígonos industriales estén en la zona urbana de Cartagena, no estén en esta zona rural. Pero es que en Lorca estamos ahí también. Quiero decir, hay un problema en ese sentido de dificultades de localización de negocios, que es un hándicap de ciertos negocios con hándicaps para el Grupo de Acción Local. Lo que vamos a analizar el mercado, vamos a analizar, ya si os dais cuenta, vamos pasando. Mi intención es llegar el viernes, entre hoy y el viernes último día, a los planes específicos y hablar algo de los números. Pues estamos hablando en este caso en concreto de lo que
hay un parque tecnológico en Fuente Álamo, pero si te das cuenta, Verónica, el parque tecnológico está en Fuente Álamo porque Fuente Álamo, además es importante, no en vano, si no me equivoco, perdona que vaya un poco rápido, te está refiriendo a, perdona, si no me equivoco, el que aparece en esta imagen, la veis aquí debajo de Yao Yao. Esto es la vista aérea de Fuente Álamo. Fuente Álamo es posiblemente el lugar, junto a Puerto Lumbreras, son los dos municipios que más posibilidades le dan a Campoder. Es decir, pero efectivamente, como dices, efectivamente existe un parque tecnológico en Fuente Álamo, al margen de que existen también una concentración muy importante de actividades ganaderas. Por lo tanto, en este caso estamos en el paso 4. Ya hemos pasado el paso 3, seguimos nuestro ciclo emprendedor. Si habéis dado cuenta, podemos resumir en una serie de preguntas todo lo que estamos viendo. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué tipo de figura jurídica tal? ¿Qué principios van a regir el funcionamiento de mi empresa? Si os dais cuenta, son decisiones. Son la forma de definir un ciclo emprendedor es una toma de decisiones secuencial, una detrás de otra. Una detrás de otra. La primera pregunta que nos hicimos la semana pasada fue ¿qué tengo? O sea, primero, ¿estoy preparado? ¿Tengo una buena iniciativa emprendedora, un perfil bueno para tener iniciativa emprendedora? La siguiente pregunta, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que subrayar porque son mis puntos fuertes? La siguiente pregunta, ¿qué idea va a servir para que yo monte mi negocio? Paso 2. La siguiente pregunta, el paso 3. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué tipo de figura jurídica, el quién? ¿Y qué tipo de principios van a regir el funcionamiento? ¿Qué cultura va a tener mi empresa? En el paso 4 vamos a preguntarnos, ¿qué características tiene nuestro mercado? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es nuestra competencia? ¿Cómo son nuestros proveedores? ¿Qué perfil tiene nuestra clientela? Y por otra parte, ¿se están cumpliendo los factores de localización o qué factores de localización van a ser importantes para mi empresa? Por lo tanto, en ese sentido, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es ponernos preguntas y responder a ellas. Lo que estoy intentando en el curso y lo que intento desde hace, y esto sí puedo decir que llevo 30 años, lo que yo intento es dar las claves a la gente que asiste a este tipo de formación sobre qué información, sabéis que la información es el poder, ¿no? También muchas veces la información te da disgusto. Es decir, muchas veces te decía, bendita la ignorancia, ¿no? Pero es verdad que si tenemos información va a ser más fácil tomar las decisiones, ¿no? Por eso existían tantos embarazos no deseados hace tantos años, porque no existía una información sobre estas cuestiones, ¿no? Pues diréis, ¿qué tiene esto que ver? Pues simplemente para que sepáis lo importante que es la información para tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, yo sigo informando y ahora voy a informar sobre cómo analizar la competencia, cómo analizar a los proveedores, la clientela, el tipo de mercado en general en el que estoy y, por otra parte, los factores que se llaman de localización. Pues vamos a empezar. Me quedan, si no me equivoco, unos 7 minutos para el descanso, ¿no? Haríamos el descanso como la semana pasada, entre las 11:15 y entre las 11:15 y las 12 menos cuarto, ¿de acuerdo? Para seguir la misma pauta. En este caso en concreto, ¿cómo es nuestro mercado? Pues para saber cómo es nuestro mercado, lo primero que tendremos que saber ¿es un mercado libre o es un mercado regulado? Por ejemplo, si yo pongo, lógicamente diréis, todos son regulados porque todos tienen una normativa. Cuidado, no os confundáis. Todos los negocios, no hablo del mercado, hablo del negocio, tienen una normativa. La mínima es lo que te exige el ayuntamiento para abrir la puerta. La mínima es lo que te obligan para ofrecer el servicio. Está al lado de alta, porque muchos diréis, es que yo no tengo necesidad ni siquiera de tener un local, o tener una oficina, o tener... ¿Por qué? Porque mi actividad es una actividad que no requiere tener un lugar físico para desempeñarse ya. Pero por lo menos tendréis los requisitos que obliga el Código Mercantil o el Código Civil cuando tenéis una empresa, como mínimo. Por lo tanto, o lo que obligue el acta de la Seguridad Social. Eso ya es un requisito, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de un mercado libre o regulado, no estamos hablando de que se regule la actividad. No estamos hablando de que se regule la actividad. Estamos hablando de que el mercado sea un mercado en el cual yo pueda desarrollar la actividad libremente o que el mercado esté regulado. ¿Podéis abrir mañana un estanco? Pregunto. ¿Podéis abrir un estanco mañana? Bueno, mañana, una vez que tengáis el local preparado.
¿Se puede abrir un estanco? ¿Se puede abrir una administración de loterías? No se puede abrir, porque son mercados que están regulados, ¿de acuerdo? Y necesita una autorización especial, necesita una licencia, taxis, farmacias, administraciones de lotería, y además de administraciones, estancos, por ejemplo, son 4 negocios que están regulados y en los cuales cualquier persona no puede entrar. Todo el mundo puede, por ejemplo, siendo abogado o abogada, tener una notaría. No, porque los notarios son empresarios, que lo sepáis también. Bueno, y como decía mi padre, hijo mío, yo creo que estudie notaría, porque el hombre cuando iba a las notarías veía lo que se gastaba y veía que había mucho negocio, y él se creía que se podía estudiar notaría. Y yo le digo, no, papá, yo puedo estudiar económica y después de económica o derecho y después puedo acceder a una posición de notaría, que no era precisamente lo que a mí me llamaba la atención ni entraba dentro de mi elemento. Por lo tanto, habrá que ver si el mercado es libre o regulado. Después hay que ver si el mercado es de consumo, industrial. Vale, lo hacemos, vale, de acuerdo, sin problema. Yo en 4 minutos paro por intentar hacer lo mismo que el otro día, ¿no? Después hay que ver si el mercado es de consumo, si es industrial o es institucional. Quiere decir, por ejemplo, el hotel que está planteando el negocio hostelero y hotelero que está planteando José Ángel Avellán Cañada normalmente se dirige a un mercado que se llama mercado de consumo, al público en general. Pero puede ser que se encuentre que de la noche a la mañana, esto pasa mucho en las zonas rurales, pues Traxa o empresas grandes o incluso la administración pública, pues solicite oye, que necesito para los empleados que están trabajando por la zona, necesito cama pues para poder alojarse y poder hacer noche. Pues en ese caso en concreto estaríamos hablando de un mercado institucional. ¿De acuerdo? No, hay otras empresas que sus servicios, por ejemplo, hay empresas que se dirigen, Purina, por ejemplo, se dirige directamente al sector industrial. Cuando hablamos del sector industrial, no solo industria, agricultura, al sector empresarial. Pues hay negocios que se dirigen al sector empresarial. Por ejemplo, John Deere, que es una marca de tractores, se dirige al mercado industrial. Pues la publicidad no es la misma. La forma de hacer publicidad no es la misma. La forma donde dirigimos todas estas cuestiones no son las mismas. Por lo tanto, en ese sentido, se plantearía una necesidad de abordar ciertas estrategias que veremos en el paso 5 de un modo diferente. Hay empresas que se dirigen al mercado del consumo, al mercado industrial y al mercado institucional. Por ejemplo, Renfe. Renfe ofrece sus servicios a los 3 tipos de mercado, al institucional, al industrial y al de consumo. Por ejemplo, cualquier empresa de telefonía, por poner un ejemplo. Después habría que ver también si es un oligopsonio o monopsonio. Conocéis Mercadona, ¿no? Si no conocéis Mercadona es que no viví en este mundo. Creo que conocéis Mercadona. Sabéis que los proveedores de Mercadona muchas veces están atados de pie y mano. ¿Por qué? Porque muchos proveedores de Mercadona trabajan prácticamente solo para Mercadona. Si tú trabajas solo para un cliente, eso es un monopsonio. ¿Qué quiere decir un monopsonio? Que solo tengo un cliente. Esto le pasa, por ejemplo, a las empresas que hacen temas para el ejército, que solo trabajan para él, incluso tienen la obligación de solo trabajar para él por confidencialidad. Pues en este caso, cuando hablamos de empresas que trabajan para Mercadona, muchas veces hay algunas que son oligopsonios, que es decir, que tienen pocos clientes y uno de ellos es Mercadona. El problema es que tengamos un oligopsonio o un monosonio, o sea, que nuestro mercado solo tenga un cliente, pocos clientes, es que nos lo estamos jugando de una manera tremenda. Por eso normalmente Mercadona, si habéis visto, aprieta tanto las condiciones a los proveedores, porque saben que si ellos dejan de comprarle, pues están incidiendo muchísimo en lo que es la viabilidad de esa empresa, que se ha creado muchas veces al albur o conforme a lo que había planteado de demanda Mercadona. Por lo tanto, eso sería una cuestión que habría que ver. Pero además de eso, desde el punto de vista del mercado, habría que ver si es una competencia perfecta, una competencia monopolística, un oligopolio
o un monopolio. Y todo eso os lo explico después del descanso. ¿De acuerdo? Son las 11:15. Vamos a volver, lo pongo aquí. Volvemos a las 11:45. ¿De acuerdo? Desconecto tanto lo que sería micrófono durante estos 30 minutos y por otra parte también lo que sería cámara.